Te has pasado la vida intentando gustar, cambiando tu forma de hablar, adaptando tu silencio, midiendo tus gestos, eligiendo cada palabra como si fuera una llave para abrir corazones cerrados. Y aún así, con todos esos esfuerzos, te has sentido invisible. Esa es la verdad que casi nadie se atreve a admitir. Cuanto más intentas atraer, más te alejas de ti. Porque la necesidad huele, el deseo de aprobación pesa, y el alma humana no se siente atraída por quien busca ser elegido, sino por quien ya se eligió. Nunca digas esto, nunca digas, ¿qué tengo que hacer para gustarle? Porque en esa pregunta ya entregaste tu poder. La atracción no se fabrica, se irradia, no se mendiga, se encarna. El verdadero magnetismo no nace del intento, sino de la calma, de esa serenidad que tiene quien no necesita convencer, quien no compite por atención, quien simplemente está en paz con lo que es. El sabio no persigue, el sabio camina con propósito, y su sola presencia basta para que el mundo se detenga un instante. Lo que realmente atrae no son las palabras ensayadas, ni las frases inteligentes, ni los gestos que parecen medidos por una estrategia. Lo que atrae es la coherencia. Es la sensación de que detrás de tu mirada hay dominio, no carencia. De que tu silencio no es vacío, sino contención. Que lo que dices tiene peso porque no hablas por hablar. Esa energía es la que el estoicismo llama templanza, el arte de gobernarse a uno mismo, incluso en medio de la emoción. Piensa en la calma que tiene alguien que no busca impresionar, sino entender, que escucha más de lo que habla, que no teme el silencio, porque confía en su presencia. Esa persona no necesita robar atención, la recibe sin pedirla. No porque sea superior, sino porque proyecta equilibrio. Y en un mundo donde todos compiten por ser oídos, la serenidad se vuelve un lujo. El ruido exterior es reflejo del ruido interior. La ansiedad por gustar nace del miedo a no valer. Pero cuando ese miedo desaparece, cuando descubres que no necesitas validación para sentirte digno, algo cambia en ti. Tus gestos se vuelven más lentos, tu voz más firme, tu mirada más limpia. Empiezas a atraer no porque lo intentes, sino porque emanas una energía distinta, la del que no teme perder. Esa es la esencia de la atracción estoica. Marco Aurelio lo dijo sin adornos. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos giran en torno a ser aceptado, proyectas ansiedad. Si giran en torno a vivir con virtud, proyectas calma. El atractivo real nace del carácter, no del artificio. Y el carácter se forma cuando dejas de actuar para agradar y empiezas a actuar desde la autenticidad. La mayoría confunde el silencio con debilidad, la pausa con indecisión, la humildad con falta de poder. Pero el sabio sabe que el silencio puede ser un arma, que la pausa puede dominar una conversación y que la humildad es la forma más elegante de autoridad. Por eso, quien domina su impulso de hablar, impresiona más que quien llena cada vacío con palabras. La atracción estoica no tiene que ver con técnicas, sino con vibración, con el tono de tu presencia, con la claridad de tu mente, con la tranquilidad con la que habitas tu propio cuerpo. Epicteto enseñaba que nadie puede hacerte inferior sin tu consentimiento. Cuando entiendes eso, dejas de competir. Ya no hay necesidad de demostrar, porque quien conoce su valor no lo explica, lo encarna. Piensa en la última vez que estuviste frente a alguien que te atraía profundamente. No fue por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, por cómo sostenía la mirada, por la calma en sus movimientos, por la sensación de control en medio de lo incierto. Esa es la magia de la serenidad. Comunica más que cualquier discurso. El estoicismo nos enseña que el poder no está en dominar al otro, sino en dominarse a uno mismo. El atractivo no está en ser deseado, sino en ser respetado. Y el respeto solo aparece cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. En ese equilibrio silencioso nace una forma de magnetismo que no se puede fingir. El mundo moderno te empuja a lo contrario. Te dice que hables más, que muestres más, que digas más, que expliques tus emociones, que justifiques tus intenciones, que no dejes espacio para el misterio. Pero el alma no se enamora del exceso, se enamora de la pausa, del misterio que insinúa sin revelar, de esa inteligencia que se percibe aunque no se diga. Nunca digas esto. ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me mira? ¿Qué hice mal? Porque esas preguntas nacen de la carencia. El sabio no pregunta por qué no lo buscan. Se pregunta si él se está buscando a sí mismo, porque cuando te encuentras, ya no necesitas ser encontrado.
Cuando te reconoces, ya no buscas reconocimiento. Séneca escribió: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Si no sabes quién eres, buscarás atención en todos los puertos. Pero cuando conoces tu rumbo, el viento deja de importarte. No hay mayor atractivo que una mente en paz consigo misma, porque transmite dirección, y la dirección es sexy. La serenidad es la forma más sutil de poder. No se nota, pero se siente. Quien la tiene no la proclama. Se refleja en su mirada, en la forma en que se mueve, en la manera en que ocupa el espacio sin querer dominarlo. Esa serenidad no se compra, se cultiva. No se improvisa, se entrena. Es el resultado de horas de introspección, de aprender a estar solo, de observar tus pensamientos sin pelear con ellos. El atractivo estoico nace del dominio emocional, de no alterarte cuando no te entienden, de no insistir cuando no te eligen, de no justificarte cuando te juzgan. Es el arte de mantenerte firme sin endurecerte, de ser amable sin rendirte, de ser claro sin agresión. Quien logra eso se convierte en un imán, porque representa algo escaso: equilibrio. Y esa es la razón por la que muchos se confunden con el atractivo del sabio, porque no persigue, pero atrae. No se explica, pero se entiende. No promete, pero cumple. En un mundo que recompensa lo ruidoso, su silencio es revolución. Este episodio no trata sobre técnicas de conquista, sino sobre presencia, sobre aprender a comunicar sin exceso, a conectar sin ansiedad, a interesarte sin manipular, a dominar tu energía para que sea ella la que hable por ti, porque quien domina su energía, domina su entorno. A lo largo de las próximas lecciones descubrirás 10 principios simples, pero poderosos, que transformarán la forma en que te relacionas. No son fórmulas de seducción, son fundamentos de autocontrol. Cada frase, cada pausa, cada límite será una herramienta para aprender a atraer desde el dominio, no desde la carencia. Recuerda esto antes de seguir. La calma no es pasividad, es poder. El silencio no es distancia, es sabiduría. La lentitud no es debilidad, es precisión. Quien domina estos 3 lenguajes, la calma, el silencio y la precisión, se vuelve magnético, no por lo que dice, sino por lo que representa. Así que escucha con atención, porque lo que vas a aprender no es cómo impresionar al mundo, sino cómo dejar de necesitar hacerlo. Porque el alma que ya no busca ser vista, brilla sin esfuerzo. Nunca digas esto: ¿cómo puedo hacer que me elijan? Mejor di: ¿cómo puedo convertirme en alguien que no necesita ser elegido para sentirse pleno? Y en esa pregunta empieza la verdadera atracción. Primer principio estoico: la curiosidad genuina. Cuéntame más sobre eso. Parece una frase simple, casi inofensiva, pero dicha desde la calma puede desarmar a cualquiera. Porque en un mundo donde todos quieren ser escuchados, quien sabe escuchar se vuelve inolvidable. La curiosidad genuina no es estrategia, es presencia. No busca obtener algo, busca entender. No persigue conquistar, sino conectar. Y esa diferencia es la línea que separa la manipulación del magnetismo verdadero. El alma humana percibe la intención antes que las palabras. Por eso, cuando te interesas de verdad por alguien, esa persona lo siente. Siente que tu atención no nace del deseo de impresionar, sino de la serenidad de quien no tiene prisa. El sabio escucha sin interrumpir, pregunta sin invadir, observa sin juzgar. Y esa forma de estar, ese silencio activo, crea una energía que no se puede falsificar. Marco Aurelio lo explicaba con una frase que parece escrita para el arte de atraer: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Esa es la clave. La curiosidad genuina no llena los espacios por ansiedad, los llena de significado. No pregunta para agradar, sino para descubrir. No se apoya en frases ensayadas, sino en la autenticidad de la presencia. Pero vivimos en un tiempo donde casi nadie escucha. Todos esperan su turno para hablar. Todos piensan en lo que van a responder mientras el otro todavía está hablando. Esa impaciencia es el ruido que mata la conexión. Porque cuando no escuchas, el otro lo percibe. Siente que no estás ahí, que tu interés es superficial, que tu mirada busca algo más allá de sus palabras.
El estoicismo enseña a vivir en el presente, y escuchar es la forma más práctica de hacerlo. Escuchar sin plan, sin agenda, sin expectativa. Escuchar no para responder, sino para comprender. La curiosidad genuina es la expresión más elegante del dominio interior, porque requiere lo que casi nadie tiene: paciencia. Séneca decía: 2 oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que hablas. No es una regla de educación, es una estrategia de sabiduría. La persona que escucha con atención transmite calma, porque quien no tiene necesidad de interrumpir demuestra que su mente está en paz, que no compite, que no necesita imponerse, y esa paz se siente, esa energía atrae. La curiosidad genuina es también una forma de humildad. Admitir que no lo sabes todo, que el otro puede enseñarte algo, que cada conversación puede ser una oportunidad de aprender. La arrogancia quiere demostrar, la sabiduría quiere descubrir. Quien pregunta desde la serenidad proyecta inteligencia. No la inteligencia de los libros, sino la inteligencia emocional del que sabe cuándo callar y cuándo abrir espacio para el otro. Cuando te acercas a alguien sin intención de obtener, cambias el equilibrio de la relación. Porque ya no eres una fuerza que empuja, sino una presencia que acoge. No buscas ser aceptado, simplemente observas. Y en esa observación serena surge algo que no puede comprarse: la confianza. La confianza no se pide, se inspira. Y se inspira cuando el otro siente que no estás actuando. Piensa en las veces que alguien te escuchó de verdad. No te interrumpió, no te corrigió, no te aconsejó. Solo estuvo ahí, atento, en silencio. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Casi siempre, ese tipo de presencia deja huella. No porque haya ofrecido soluciones, sino porque te hizo sentir visto sin esfuerzo. Eso es lo que la curiosidad genuina provoca en los demás: la sensación de ser comprendido sin haber tenido que explicarse. El estoico no escucha para responder, escucha para conocer la naturaleza de las cosas. Y en ese acto, se convierte en un observador paciente del alma humana. No necesita hablar mucho, porque su mirada ya comunica comprensión. La calma del sabio invita a la apertura del otro. Y esa apertura es el terreno donde nace la atracción más duradera, la emocional. Pero la curiosidad genuina no se finge. La mente ansiosa pregunta para controlar. La mente serena pregunta para aprender. La diferencia es abismal. Cuando preguntas desde la ansiedad, la otra persona siente que buscas aprobación. Cuando preguntas desde la calma, siente que buscas verdad. El tono de tu voz, la cadencia de tus silencios, el brillo en tu mirada, todo delata tu intención. Epicteto enseñaba que no hay nada más poderoso que conocer los límites de tu control. Escuchar es aceptar esos límites. No puedes controlar lo que el otro siente, pero sí puedes decidir cómo te acercas a su mundo. Y acercarte desde la curiosidad genuina es una forma de respeto. Es decir, sin palabras: me interesa tu visión, no porque sea igual a la mía, sino porque existe. Esa humildad, esa apertura, es una de las formas más puras de atracción. El atractivo del sabio no está en su discurso, sino en su atención. Porque en una sociedad que premia la exhibición, la atención se ha vuelto escasa. Y lo escaso se vuelve valioso. Cuando escuchas con calma, no solo destacas, sino que desarmas. Porque nadie puede defenderse del silencio amable. Nadie puede resistirse a sentirse comprendido. Y es que escuchar con curiosidad es también un acto de poder. El poder del dominio. Porque el impulso natural de la mente es llenar el vacío, hablar, justificar, adornar. Pero quien domina el silencio, domina la interacción. Su calma impone respeto. Su mirada sin juicio transmite algo que pocos poseen: seguridad interior. No necesitas ser el más interesante para atraer. Necesitas ser el más presente. El sabio no busca controlar la conversación, la guía con sutileza. Hace preguntas simples, pero profundas. Deja espacios donde el otro pueda mostrarse. Y en ese espacio surge el vínculo. No porque lo haya forzado, sino porque lo ha permitido. Marco Aurelio lo entendía. Lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. El sabio escucha sabiendo que lo que oye es una visión parcial, no una amenaza. Por eso no se defiende.
Por eso puede escuchar incluso lo que no le gusta sin alterarse, porque la curiosidad genuina nace de la aceptación, no del juicio. Cuando practicas esta forma de estar, algo empieza a cambiar también en ti. Notas que la gente se abre más, que confía más, que te busca sin saber por qué. No es magia, es energía. Estás practicando la forma más alta de atención, la que no juzga ni compite. Y esa atención crea un magnetismo natural, silencioso, irresistible. El estoico sabe que escuchar al otro es escucharse a sí mismo, porque lo que te irrita te enseña tus límites y lo que te conmueve te revela tus valores. Cada diálogo se vuelve un espejo. Y quien aprende a mirar en esos espejos con calma se vuelve más sabio, más atractivo, más humano. Así que la próxima vez que hables con alguien, no busques decir lo correcto. Busca entender lo verdadero. Pregunta sin prisa. Observa sin miedo. Interésate no para ser recordado, sino para recordar al otro que aún hay quien escucha sin esperar nada. Cuéntame más sobre eso. Dicha con calma, esa frase puede transformar una conversación en un vínculo, una conexión fugaz en respeto y un encuentro cualquiera en una experiencia que el otro no olvidará. Porque al final, la curiosidad genuina no seduce con palabras, sino con presencia. Y quien domina la presencia, domina el arte de atraer sin decir demasiado. Segundo principio estoico: la honestidad tranquila. No lo sé. 3 palabras que muchos temen pronunciar. En un mundo donde todos intentan parecer expertos, admitir ignorancia se siente como un fracaso. Pero el estoico sabe que decir «no lo sé» no te hace débil, te hace libre. Porque el que necesita tener siempre razón vive esclavo del juicio ajeno, mientras que el sabio, al aceptar sus límites, se vuelve invulnerable. La honestidad tranquila no busca impresionar, busca ser coherente. Y esa coherencia es magnética. La mayoría de las personas fingen certeza para proteger su ego. Temen que la duda los haga menos valiosos, menos admirables, menos deseables. Pero la duda, cuando se asume con serenidad, es una señal de inteligencia. Solo el que se conoce profundamente puede reconocer lo que ignora sin perder dignidad. Esa transparencia inspira más respeto que cualquier discurso lleno de seguridad impostada. Epicteto decía: si quieres mejorar, acepta que te consideren ignorante. En esa frase se esconde un poder silencioso, porque quien no teme parecer ignorante se libera del juego social de la apariencia. Deja de construir una imagen para agradar y comienza a vivir desde la autenticidad. Y la autenticidad, en el terreno humano, es oro. La honestidad tranquila no consiste en confesarlo todo ni en desnudar tu alma ante cualquiera. Consiste en hablar con verdad, sin dramatismo ni exageración, en decir lo necesario con firmeza y dejar espacio para el silencio. El sabio no necesita justificar cada palabra, habla con precisión y calla con elegancia. Su sinceridad no es impulsiva, es deliberada. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones: jamás te avergüences de necesitar ayuda. Ser dominado por la vergüenza es peor que el error. La mente estoica entiende que no hay deshonra en no saber. Lo deshonroso es fingir que sabes y luego caer por orgullo. Por eso, cuando un sabio dice «no lo sé», no pierde autoridad, la multiplica, porque su voz no nace del ego, sino de la verdad. La honestidad tranquila es la forma más refinada de poder. No necesita elevar el tono, ni convencer, ni adornar. Comunica con una claridad que desarma. Quien dice la verdad sin tensión, transmite dominio. Porque el que está en paz con su verdad no necesita defenderla. En cambio, el que miente, el que exagera, el que presume, vive alerta. Su mente gasta energía sosteniendo una imagen que no es real. Esa tensión se nota, se percibe en la mirada, en la voz, en los gestos. El cuerpo no puede sostener por mucho tiempo la carga del engaño, pero quien vive con honestidad se mueve con ligereza. Hablar con verdad es descansar, es soltar el peso del personaje. El atractivo del sabio radica en eso, en la serenidad de quien no actúa, de quien no dice lo que el otro quiere oír, sino lo que su conciencia aprueba. Esa claridad genera respeto incluso en quienes no están de acuerdo, porque el alma humana reconoce la verdad, aunque no la comparta. La honestidad tranquila no siempre gusta, pero siempre deja huella. Séneca advertía: nada es más honorable que un corazón agradecido. Pero podría haber añadido:
Nada es más admirable que una mente honesta. La gratitud te conecta con la vida. La honestidad te conecta contigo. Cuando hablas con verdad, incluso el silencio posterior se vuelve más puro, porque no hay disonancia interna, no hay ruido. La honestidad tranquila también requiere valentía, no la valentía de quien grita, sino la de quien sostiene su verdad sin imponérsela a nadie. Es fácil decir la verdad con rabia, lo difícil es decirla con calma. Es fácil ser sincero cuando estás ganando, lo admirable es serlo cuando temes perder. La serenidad en la verdad es el signo del dominio emocional. Imagina una conversación donde alguien intenta impresionarte. Habla mucho, exagera, llena el aire de palabras grandes. Ahora imagina a otra persona que escucha, sonríe con suavidad y responde, no estoy seguro de eso. La segunda no compite, no busca sobresalir, pero su presencia domina la sala, porque el silencio que deja tras esas palabras tiene más peso que cualquier discurso. Eso es la honestidad tranquila en acción. No confundas esta calma con pasividad o falta de opinión. El estoico no calla por miedo, calla por sabiduría. Habla cuando sus palabras pueden construir y calla cuando hablar solo alimentaría el ruido. Esa es la diferencia entre quien quiere ser escuchado y quien quiere aportar. Y esa diferencia, cuando se percibe, genera respeto. Marco Aurelio aconsejaba decir solo lo que es necesario y hacerlo con naturalidad. Esa naturalidad es el fruto del dominio. Cuando no buscas impresionar, tus palabras fluyen con una elegancia que el ego jamás podrá imitar. No necesitas demostrar tu valor, ya lo encarnas. Ser honesto también significa saber cuándo no responder. A veces, el silencio es la respuesta más honesta. Cuando alguien busca provocarte, manipularte o arrastrarte a una conversación sin propósito, el sabio no entra, no porque no tenga argumentos, sino porque sabe que el silencio puede ser más claro que 1000 explicaciones. La honestidad tranquila no es decir toda la verdad, sino decir la verdad necesaria. Saber medirla requiere discernimiento, y el discernimiento se cultiva con introspección. El sabio se pregunta antes de hablar, ¿esto nace de mi ego o de mi conciencia? Si la respuesta es el ego, calla. Si es la conciencia, habla sin temer. Epicteto enseñaba que la palabra es como una espada, debe usarse con cuidado. Una verdad dicha con arrogancia hiere, dicha con serenidad enseña. La forma en que dices las cosas define el impacto que causan. Por eso el tono de tu voz revela más sobre ti que el contenido. La verdad sin templanza se convierte en agresión. La verdad con calma se convierte en sabiduría. La honestidad tranquila atrae porque es escasa. La mayoría teme ser sincera por miedo a perder aprobación. Pero cuando encuentras a alguien que no busca agradar, sino ser fiel a sí mismo, su energía se siente diferente. No necesita adornos, ni filtros, ni estrategias. Su autenticidad actúa como un espejo, obligando a los demás a confrontar sus propias máscaras. Y eso, aunque incómodo, es profundamente atractivo. El estoico no se preocupa por parecer interesante, se preocupa por ser íntegro, porque sabe que el interés superficial se disuelve, pero la integridad permanece. Su calma se vuelve su carta de presentación, su serenidad, su magnetismo. No busca convencer a nadie de su valor. Lo demuestra en cada silencio, en cada palabra justa, en cada decisión coherente. Ser honesto en un mundo que premia la apariencia es un acto de rebelión, pero una rebelión silenciosa, elegante, sin estridencias. Es mirar a los ojos sin bajar la mirada, es decir, no lo sé, cuando todos compiten por parecer sabios. Es admitir vulnerabilidad sin dramatismo, es elegir la claridad aunque duela. Y esa coherencia no solo atrae, transforma. La próxima vez que sientas la tentación de fingir, de exagerar, de adornar para ser aceptado, recuerda esto: cada mentira te aleja de ti, y cada verdad, dicha con calma, te acerca un poco más a tu centro. No necesitas saberlo todo para ser respetado, necesitas ser verdadero para ser recordado. Porque la autenticidad no es una técnica, es una frecuencia, y cuando vibras en ella, atraes a quienes también la valoran. Lo que finges atraerá a lo falso, lo que eres atraerá a lo real. Decir no lo sé no te hace menos, te hace creíble, te hace humano. Y lo humano, cuando está en paz consigo mismo, siempre será irresistible. Tercer principio estoico: la empatía contenida.
Debe haber sido difícil. 5 palabras que no prometen soluciones, ni buscan protagonismo, ni intentan brillar. Solo reconocen el peso del otro sin apropiarse de él. Esa es la esencia de la empatía contenida. Acompañar sin absorber, comprender sin invadir, estar sin perderte. Es la sabiduría de quien entiende que el dolor ajeno no necesita ser reparado, solo visto. Que a veces lo más sanador no es decir algo brillante, sino simplemente sostener el silencio con respeto. El mundo está lleno de voces que quieren tener razón, pero casi vacío de presencias que sepan escuchar con el corazón quieto. Todos quieren aconsejar, pero pocos quieren entender. Todos quieren ser los salvadores, pero casi nadie quiere ser testigo. La empatía contenida no busca salvar al otro, busca honrar su proceso. Es la mirada del sabio que, sin palabras, transmite: no estoy aquí para arreglarte, sino para acompañarte mientras te reconstruyes. Marco Aurelio escribió: si alguien te hace daño, probablemente actúa por ignorancia. Entender eso cambia todo, porque la empatía contenida no nace del sentimentalismo, sino de la comprensión. No es condescendencia, es lucidez. Cuando puedes ver la herida detrás de la herida, la reacción detrás de la ofensa, dejas de juzgar y empiezas a comprender. Y quien comprende, no reacciona, responde con serenidad. Pero la empatía contenida no es debilidad. No se trata de soportarlo todo ni de absorber el dolor ajeno hasta quedar vacío. Se trata de mantener tu centro incluso cuando el otro se desmorona. Es el arte de estar cerca sin perderte. Porque si te quiebras cada vez que alguien sufre, tu ayuda deja de ser presencia y se convierte en peso. El estoico sabe que no puede sanar al mundo, pero puede estar presente sin contaminarse. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene sobre ellas. Comprender esto también aplica al dolor ajeno. No puedes eliminar la carga emocional del otro, pero sí puedes ofrecer una mirada distinta, una calma que contagia, no desde el discurso, sino desde la energía. El sabio no da sermones, da ejemplo. No aconseja desde el ruido, sino desde la quietud que emana cuando uno no se siente amenazado por el sufrimiento del otro. La empatía contenida exige madurez emocional. El impulso del ego es intervenir, decir: yo sé cómo te sientes, como si eso cerrara la herida, pero no lo hace. A veces esa frase no une, separa. Porque en realidad, nunca sabes exactamente cómo se siente el otro. Solo puedes estar ahí, ofrecer presencia, sostener. La calma, en esos momentos, vale más que cualquier palabra. Séneca escribió: el sabio no se queja del destino, sino que lo acepta. Si trasladas esa idea al plano emocional, entiendes que la empatía no es sufrir con el otro, sino aceptar que el sufrimiento forma parte del viaje humano. No estás obligado a resolverlo, pero sí a no huir de él. La empatía contenida consiste en sostener el espacio para que el otro se escuche a sí mismo sin sentirse juzgado. Hay personas que buscan atención y otras que buscan consuelo, pero todos, en el fondo, buscan comprensión, no la comprensión que analiza, sino la que acoge. La empatía contenida es una forma de comprensión que no invade, es una mirada que dice: te veo, sin añadir, y ahora déjame arreglarte. Y eso, paradójicamente, es lo que más sana. Quien practica esta forma de empatía aprende a discernir cuándo intervenir y cuándo callar. A veces, la mayor ayuda es el silencio compartido. Otras veces, una pregunta sencilla: ¿qué necesitas ahora? Esa pregunta no presupone saber, no impone soluciones. Es una invitación a que el otro tome contacto con su propio poder, porque la verdadera empatía no infantiliza, empodera. Marco Aurelio comprendía esto cuando decía: el alma se fortalece resistiendo. No puedes proteger a los demás de su propio crecimiento. Intervenir demasiado es robarles la oportunidad de fortalecerse. La empatía contenida honra esa autonomía. Es el equilibrio perfecto entre la compasión y el respeto. Y aunque parece simple, es una de las formas más difíciles de practicar, porque exige renunciar al ego del salvador. Exige aceptar que puedes acompañar a alguien sin ser la razón de su cambio. Exige soltar el deseo de controlar el resultado. Quien ama desde la calma no promete curar, promete permanecer. El estoico que practica la empatía contenida no se deja arrastrar por las emociones del otro, pero tampoco se endurece ante ellas. Mantiene una distancia sagrada, la suficiente para ver con claridad, la justa para no desconectarse.
Sabe que la verdadera conexión no nace del desbordamiento, sino del equilibrio. Epicteto diría que la empatía sin control es compasión sin virtud, y la compasión sin virtud se vuelve carga. Por eso cuando alguien llora frente a ti, no necesitas llorar con él para mostrar comprensión. A veces basta con quedarte quieto, con sostener su mirada, con ofrecer la calma que él no tiene. Esa serenidad puede ser más reparadora que 1000 consejos. Piensa en las relaciones donde intentaste ser el salvador. En el esfuerzo por entender, acabaste drenado. En el intento de calmar al otro, perdiste tu paz. Ese es el límite que la empatía contenida enseña a marcar. Acompañar sin absorber. El sufrimiento ajeno puede tocarte, pero no debe poseerte. Porque cuando te vuelves reflejo del caos, ya no puedes ofrecer serenidad. Séneca advertía que quien se deja arrastrar por la desgracia del otro, multiplica las desgracias. La compasión verdadera no se contagia del miedo, se convierte en ejemplo de dominio. Y ese dominio inspira más que cualquier palabra. Cuando el otro ve que puedes estar a su lado sin perder tu centro, algo en él comienza a ordenarse. La calma es contagiosa. La empatía contenida también tiene un lado silencioso que pocos comprenden, la capacidad de retirarte sin culpa, saber cuándo tu presencia deja de ayudar y empieza a sostener dinámicas que destruyen. Retirarse no es abandonar, es confiar en que el otro también puede levantarse. El sabio no se queda donde ya no puede aportar serenidad, porque sabe que la compasión sin límites se convierte en sacrificio inútil. Esa forma de empatía, cuando se domina, te da una autoridad distinta. Ya no necesitas hablar fuerte para influir. Tu sola manera de mirar, de escuchar, de permanecer tranquilo, transmite equilibrio. Y el equilibrio atrae, no de una forma romántica o superficial, sino profunda, porque el alma humana se siente segura junto a quien no pierde su eje. Marco Aurelio, que conoció la pérdida, la traición y la soledad, lo escribió así: la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. Aplicado a la empatía, significa esto: no respondas al caos con caos, ni al dolor con desesperación. Responde con calma. La calma no ignora, sostiene. La calma no niega, ilumina. La calma no salva, inspira. Y esa inspiración es la forma más elevada de atracción. Porque el ser humano no busca perfección, busca refugio. Y quien domina la empatía contenida se convierte en ese refugio. Un lugar emocional donde no hay juicio, donde hay silencio, comprensión y presencia. Aprender a decir, entiendo que duela, sin añadir, te diré cómo solucionarlo, es uno de los mayores signos de madurez emocional. No necesitas tener respuestas, necesitas tener calma. La calma es la medicina invisible que todo corazón roto reconoce. El estoico practica la empatía contenida no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. Se trata también de observar tus propias emociones sin sobrereaccionar, de permitirte sentir sin dramatizar, de consolarte sin mentirte. Esa es la empatía que más cuesta, la que practicas contigo cuando fallas, cuando no entiendes, cuando no puedes más. La voz interior que no te humilla, pero tampoco te justifica, que solo dice, sé que duele, pero sigues aquí. La empatía contenida es un equilibrio sutil entre el corazón y la razón. Ni frialdad, ni desborde, ni indiferencia, ni fusión. Es el punto medio en el que la humanidad florece sin perder el orden. Porque el alma que sabe acompañar sin ahogarse, entender sin absorber y amar sin perderse, no solo es sabia, es magnética. Y cuando logras eso, cuando tu presencia calma sin hablar, entonces descubres la esencia del atractivo estoico. Que el dominio emocional no repele la emoción, la ennoblece. Que la calma no enfría el amor, lo madura. Y que la empatía, cuando se contiene, no se apaga, se vuelve luz. Cuarto principio estoico: el silencio con propósito. Hay silencios que matan y silencios que curan, silencios que destruyen la confianza y silencios que construyen respeto. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de dominio. Lo que diferencia a uno del otro no es el volumen, sino la intención. Porque quien calla por miedo se encoge, pero quien calla por sabiduría se eleva. El silencio con propósito es una forma de poder invisible. Aquel que domina su impulso de hablar, domina también la percepción que los demás tienen de él. Vivimos en un tiempo donde todo se dice,
donde el ruido parece sinónimo de existencia. Se habla sin pensar, se opina sin comprender, se reacciona sin respirar. Y entre tanto estruendo, el silencio se ha vuelto un acto de rebeldía. El estoico lo entiende. La mente que no necesita llenar el aire con palabras, transmite algo que el mundo moderno ha olvidado: autoridad interior. Marco Aurelio lo escribió con la serenidad de quien conoce su fuerza. No digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que digas. Ese es el principio del silencio con propósito. No es mutismo, no es indiferencia, es estrategia emocional. El sabio no habla para ganar, habla para aportar. No calla por debilidad, calla por respeto a su energía. Y en ese equilibrio silencioso nace una forma de magnetismo que no puede fabricarse. El silencio con propósito no es retraimiento, es conciencia, es el arte de medir las palabras y dejar que el aire entre ellas comunique lo que la voz no necesita decir. Porque cuando alguien domina la pausa, cuando no reacciona ante la provocación, cuando elige esperar antes de responder, su presencia se vuelve impredecible, y lo impredecible es poder. Epicteto enseñaba a sus discípulos que la mente debía ser como una fortaleza: nada entra ni sale sin permiso. Esa es la base del silencio con propósito. No se trata solo de no hablar, sino de decidir qué merece tu palabra. Hablar menos no te vuelve misterioso, te vuelve selectivo, y en esa selección consciente proyectas algo que escasea: control. Séneca, con su habitual lucidez, decía que hablar mucho es una señal de debilidad. El sabio habla poco y con precisión. En esa frase se esconde una verdad profunda. Las palabras en exceso son un intento de compensar lo que el carácter no sostiene. Cuando tu presencia tiene peso, no necesitas explicar tanto. Tus silencios comienzan a decir por ti lo que tus labios ya no pronuncian. Pero el silencio con propósito no es una máscara. No se trata de fingir calma ni de usar el silencio como manipulación. Se trata de habitarlo, de entenderlo, de reconocer su valor como un espacio donde el alma respira y el pensamiento se ordena. Es el silencio que precede a una respuesta inteligente, no el que castiga o intimida. Muchos confunden el silencio con distancia, pero el sabio sabe que puede ser vínculo, porque cuando callas desde la calma, el otro se siente escuchado. Cuando no interrumpes, das espacio para que la verdad emerja sola. Cuando no respondes al instante, enseñas que no todo merece reacción inmediata. Esa pausa no es frialdad, es respeto. Respeto por ti, por el otro, por el momento. Piensa en cuántas veces una palabra de más arruinó lo que el silencio ya había resuelto. En cuántas ocasiones dijiste algo por impulso que luego lamentaste. El silencio, bien usado, te salva del arrepentimiento, pero requiere entrenamiento. La mente no soporta el vacío, quiere llenar cada hueco. El sabio practica la incomodidad de no hablar, hasta que deja de ser incomodidad y se convierte en poder. Epicteto insistía: primero aprende a callar, luego, si es necesario, aprende a hablar. Esa secuencia no es casual. El dominio de la lengua es consecuencia del dominio de la mente. Quien no sabe callar, no sabe pensar. Y quien no sabe pensar, acaba hablando por el ego, y no por la conciencia. El silencio con propósito comienza en el pensamiento. Cuando eliges qué vale la pena expresar y qué debe quedarse dentro para madurar. Marco Aurelio también advertía que el hombre fuerte es aquel que domina su palabra antes de que ella lo domine a él. Y ese dominio no se demuestra en las grandes declaraciones, sino en los pequeños momentos cotidianos, cuando decides no responder al mensaje provocador, cuando eliges no entrar en una discusión sin salida, cuando prefieres observar en lugar de explicar. En esos instantes se mide tu sabiduría real. Hay una forma de presencia que solo el silencio puede otorgarte. Es la autoridad tranquila de quien no necesita insistir. La persona que guarda silencio mientras los demás se agitan genera un contraste tan poderoso que todo el entorno cambia. La calma es contagiosa, pero ese tipo de silencio no nace de la represión, sino del entendimiento. No callas porque no puedas hablar, callas porque sabes que hablar ahora sería desperdiciar tu energía. El silencio con propósito también revela madurez emocional. El inmaduro reacciona, el maduro responde. Y a veces ni siquiera eso. Comprende que el tiempo es el mejor argumento, que las acciones terminan diciendo más que cualquier frase, que la verdad no necesita defensa inmediata, porque se sostiene sola. Séneca recomendaba no discutir con quien no busca verdad, sino victoria.
Y en esa frase se resume todo el arte del silencio sabio, porque el que discute con el necio se convierte en uno. El sabio prefiere la paz a la razón, y su silencio no es rendición, es triunfo interior. No necesita demostrar, porque ya ha ganado al conservar su calma. Hay silencios que hieren, y otros que sanan. El estoico aprende a distinguirlos. Sabe cuándo el silencio se convierte en evasión y cuándo en fortaleza. Cuando se calla por miedo, pierde. Cuando se calla por elección, se eleva. Esa diferencia se siente, porque el silencio del miedo encoge, el del dominio expande. El poder del silencio está también en su capacidad de revelar. Cuando callas, observas. Y cuando observas, ves lo que el ruido no permite ver. Las intenciones ocultas, los patrones del otro, las verdades entre líneas. El silencio se convierte en un espejo donde los demás se reflejan sin darse cuenta. Y lo que descubres en ese reflejo no solo te protege, te ilumina. Pero el silencio no es solo para los demás, también es un espacio para ti. El estoico entiende que dentro de ese silencio habita su diálogo más importante, el que mantiene con su propia mente. Cada día, unos minutos de silencio son suficientes para alinear el alma. No es meditación decorativa, es reparación espiritual. Es el momento en que dejas de hablar contigo desde el miedo y comienzas a escucharte desde la calma. Epicteto decía que la tranquilidad no depende del ruido exterior, sino de la quietud interior. Practicar el silencio con propósito es construir esa quietud desde adentro. No importa si afuera hay caos, voces, exigencias. Lo que importa es si dentro de ti puedes sostener un espacio donde no entre el ruido. El silencio con propósito es ese refugio. El atractivo de una persona que domina su silencio es incomparable, porque comunica misterio sin artificio. Su calma intriga, su mirada sostiene, su presencia se impone sin esfuerzo. No necesita elevar la voz, su energía ya llena el espacio. Y esa energía no puede fingirse, solo se entrena. Cada pausa que eliges, cada reacción que contienes, cada palabra que decides no decir, fortalece tu poder invisible. Marco Aurelio afirmaba que lo que no mejora el silencio es mejor callarlo. Esa es la medida de la sabiduría. Cada palabra que pronuncias debe tener un propósito: construir, aclarar o consolar. Si no cumple con eso, el silencio es la mejor respuesta. Y quien aprende a vivir bajo ese principio deja de temer las pausas, porque sabe que en ellas también hay comunicación. El silencio con propósito no se impone, se contagia. Cuando lo practicas, la gente a tu alrededor empieza a hablar distinto, a bajar el tono, a respirar más lento. Tu calma ordena, tu presencia crea ritmo. Porque el silencio, cuando nace de la conciencia, tiene el poder de armonizar lo que toca. No todos entenderán tu silencio. Algunos lo llamarán frialdad, otros indiferencia. Pero el sabio no necesita que lo comprendan, solo que lo respeten. Y el respeto siempre llega, tarde o temprano, a quien no se traiciona por hablar de más. Practicar el silencio con propósito no significa retirarte del mundo, sino aprender a habitarlo sin dejarte consumir por su ruido. Significa elegir cuándo decir, cómo decir y, lo más importante, cuándo no decir nada. Significa confiar en que tu valor no se mide por la cantidad de palabras que pronuncias, sino por la calidad de tu presencia. Porque quien domina el silencio no se vuelve invisible, se vuelve inolvidable. Y ese es el poder más peligroso que puede tener un alma tranquila, la capacidad de atraer sin pronunciar una sola palabra. Quinto principio estoico: el aprecio sincero. Valoro eso en ti. Pocas frases poseen tanta fuerza cuando se dicen desde la calma. No es adulación, no es estrategia, no es una moneda para comprar afecto. Es una verdad que se pronuncia con elegancia y mesura, sin esperar nada a cambio. El aprecio sincero no nace del deseo de agradar, sino del arte de observar. Y quien sabe observar con gratitud, no solo reconoce la belleza ajena, también revela la propia. El mundo actual confunde el elogio con manipulación. Se halaga para recibir, se reconoce para agradar, se admira para acercarse. Pero el sabio no usa el reconocimiento como herramienta de conquista, lo usa como expresión de virtud. Marco Aurelio escribió: cuando alguien actúe bien, recuerda reconocerlo de inmediato. No para obtener algo, sino para mantener tu alma libre de envidia.
Porque el aprecio genuino no solo ilumina al otro, también purifica tu mente. Cuando admiras con serenidad, no estás cediendo poder, estás compartiendo abundancia. Reconocer el mérito ajeno sin sentirte menos es una señal de madurez. Porque el alma insegura compite, pero el alma fuerte celebra. Y esa celebración, cuando es limpia, crea un tipo de conexión que no necesita palabras. Quien recibe tu reconocimiento, siente la autenticidad en tu tono, en tu mirada, en tu pausa. No percibe deseo ni cálculo, sino calma. Epicteto enseñaba que el sabio no teme admirar, porque la virtud es un reflejo compartido. Lo que reconoces en otro también vive en ti. Y cuando lo haces sin comparación, te expandes. La admiración sincera es un espejo noble. No te hace pequeño, te recuerda lo que eres capaz de alcanzar. El aprecio sincero también tiene ritmo. No se lanza como una flor al viento, se ofrece como un gesto preciso, intencional. La voz del sabio no adula, afirma, no exagera, destaca lo esencial. Porque el elogio vacío se disuelve en ruido, pero el que nace de la observación deja huella. Valoro eso en ti, es más poderoso que cualquier discurso, porque no busca controlar, solo reconocer. Séneca decía que la gratitud es la memoria del corazón. Cuando practicas el aprecio, ejercitas esa memoria, entrenas tu mente para mirar lo que funciona, no solo lo que falta, y esa mirada transforma no solo tus vínculos, sino también tu forma de estar en el mundo. La calma comienza a nacer de la gratitud, no de la ausencia de problemas. El aprecio sincero también ordena las relaciones, porque quien sabe agradecer no necesita exigir, quien sabe reconocer no busca competir, y quien puede ver el valor en otro sin sentirse amenazado, vive en libertad. En cambio, quien no puede admirar, se encierra en una prisión de comparación constante. La mente que no aprecia, se envenena con resentimiento. El estoico sabe que la verdadera grandeza no se mide por lo que recibe, sino por lo que reconoce. En una conversación, un gesto de aprecio puede cambiar el tono entero del encuentro. Puede desarmar la tensión, abrir un espacio de autenticidad y generar un vínculo real. Porque el alma humana no se resiste a ser vista con respeto. Pero para que el aprecio sea real, debe ser selectivo. No todo merece tu admiración. El sabio no elogia lo superficial ni aplaude lo aparente. Reconoce lo que es verdadero, no lo que es popular. La admiración sin discernimiento es otra forma de ruido. El aprecio sincero, en cambio, es silencioso, casi invisible. Se nota más en la forma de mirar que en las palabras. Marco Aurelio practicaba un ritual simple. Cada noche, escribía 3 cosas que había apreciado durante el día. No solo sobre personas, también sobre la vida misma. Un amanecer, un gesto de un soldado, la manera en que alguien resolvía un problema. Era su ejercicio de gratitud estoica, su forma de entrenar la mente para ver lo bueno sin negar lo difícil. Y esa práctica, repetida, hacía que su alma permaneciera clara incluso en la adversidad. El aprecio sincero no busca recompensa, su simple acto es su propia recompensa. Porque cada vez que reconoces la virtud en otro, tu mente se alinea con ella. Te conectas con la belleza del carácter, con la nobleza de la acción, con la serenidad del ejemplo, y lo que contemplas con admiración termina moldeándote. Epicteto afirmaba que no puedes ser libre si no sabes a quién admirar, porque admirar correctamente es elegir tus modelos de vida, es orientar tu brújula moral hacia lo que eleva, no hacia lo que brilla. La admiración errada te confunde, la sincera te construye. Por eso, el sabio no idolatra, respeta, no idealiza, aprende, no copia, observa y transforma. El aprecio sincero también tiene una virtud secreta. Fortalece el silencio. Cuando admiras sin necesidad de anunciarlo, tu presencia se vuelve más profunda. No necesitas proclamar tus sentimientos. Basta con la energía con la que miras. Las personas perciben cuando tu reconocimiento es real, porque no viene envuelto en deseo. Es simple, limpio, casi espiritual. Séneca advertía que ningún bien es agradable si se posee sin compañía. El aprecio sincero es esa compañía invisible entre almas que se reconocen. No importa si no se dicen mucho, la conexión está en la comprensión silenciosa de lo valioso. 2 personas que se aprecian desde la calma no necesitan validarse, solo coexistir. Pero el aprecio sincero también debe incluirte a ti, porque no puedes ver el valor en otros si no reconoces el tuyo. Apreciarte no es vanidad, es justicia.
Es mirar tu historia con la misma compasión con la que mirarías la de alguien a quien admiras. Es agradecerte por haber resistido tus propias tormentas. El sabio no se alaba, pero tampoco se desprecia. Su aprecio por sí mismo es discreto, pero inquebrantable. Cuando aprendes a apreciarte, el elogio de los demás deja de ser combustible. Ya no lo necesitas para validar tu existencia, porque tu gratitud interna te basta. Ese equilibrio hace que tus relaciones cambien. Ya no buscas reconocimiento, lo ofreces. Ya no mides lo que recibes, valoras lo que das. Esa es la alquimia del aprecio sincero. Transforma la necesidad en abundancia. Piensa en la energía que se crea cuando alguien te dice algo bueno sin exagerar, sin esperar nada. Es distinta, te calma, te inspira, te hace sentir visto sin sentirte analizado. Ese es el tipo de admiración que el mundo necesita, la que no pesa, la que no obliga, la que simplemente ilumina. El estoico no teme reconocer la virtud, incluso en sus adversarios, porque sabe que hacerlo no lo debilita, lo engrandece. Admirar lo que es justo, noble o sabio, incluso en quien no te agrada, es una prueba de dominio. Significa que tus juicios no dependen de tus emociones, sino de tu razón. Y esa imparcialidad es la base de la serenidad. Marco Aurelio lo practicaba con rigor. En sus escritos agradecía las virtudes de sus maestros y de aquellos que lo habían criticado. Veía enseñanza incluso en la oposición. Esa amplitud mental es la esencia del aprecio sincero, ver la luz donde otros solo ven competencia. El alma que vive en gratitud no puede ser manipulada, porque la gratitud desactiva la envidia, el resentimiento y el miedo. Es imposible ser al mismo tiempo agradecido y miserable. La mente agradecida no persigue, atrae. No exige, inspira. No se queja, comprende. Por eso, la gratitud es una forma silenciosa de inteligencia. El aprecio sincero, cuando se vuelve hábito, convierte tu presencia en refugio. Quien se cruza contigo siente alivio, no tensión, porque tu energía no pide, ofrece. Y ofrecer desde la calma es una de las formas más puras de amor estoico. No el amor que busca poseer, sino el que celebra la existencia del otro tal como es. Cuando dices valoro eso en ti desde el alma, no halagas, bendices. Nombras lo que muchos no se atreven a ver. Y en ese acto discreto, devuelves al mundo algo que el ego había olvidado, la humildad del reconocimiento. Porque el aprecio sincero no es una técnica para gustar, es una filosofía para vivir. Es recordar que la grandeza se multiplica cuando se comparte, que el respeto crece cuando se expresa, y que admirar desde la serenidad es una forma de sabiduría en movimiento. El sabio no teme al brillo ajeno, porque sabe que la luz no se apaga al reflejarse, se expande. Y cuando aprendes a admirar sin sentirte menos, cuando elogias sin intención, cuando reconoces sin esperar, entonces tu presencia se vuelve magnética. Porque en un mundo donde todos piden, tú ofreces. Y lo que se ofrece desde la calma, siempre vuelve multiplicado. Sexto principio estoico. Los límites elegantes. Prefiero no hablar de eso. Esa frase, tan simple, contiene una de las formas más refinadas de poder, porque quien sabe decirla sin culpa, sin tensión y sin excusas, ha conquistado una de las virtudes más difíciles del alma: el dominio de su propio espacio. Los límites elegantes no son muros, son marcos. No se levantan para excluir, sino para proteger la armonía interior. Y en un mundo donde todos buscan acceso ilimitado a tu mente, tu tiempo y tu energía, establecer límites con serenidad se ha convertido en un acto de sabiduría radical. El estoico entiende que no todo merece respuesta, ni toda pregunta merece ser respondida. Que la calma no consiste en aceptar todo, sino en saber decir no sin perder la compostura. Porque el límite no es rechazo, es autoconocimiento. Marco Aurelio lo decía con la precisión de quien entendía el equilibrio. Sé como el promontorio contra el cual se rompen las olas. No decía que detuvieras el mar, sino que resistieras sin disolverte. Esa es la esencia del límite elegante, permanecer firme sin perder la forma. Decir no puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad es una declaración filosófica. Significa, conozco mi capacidad, valoro mi energía, no sacrificaré mi paz para complacer a quien no comprende mi ritmo. Significa que has dejado de vivir en función de la aprobación ajena, que tu calma vale más que tu reputación. Epicteto enseñaba que quien no puede negarse a sí mismo será esclavo de los demás.
Poner límites no es egoísmo, es libertad. Es recordar que tu atención es un recurso finito y sagrado. Cada vez que la entregas sin discernimiento, te alejas un poco más de ti. Pero cuando aprendes a dirigirla, tu mundo interior se ordena. Y ese orden se nota. En tu voz, en tu postura, en la forma en que miras sin miedo y hablas sin ansiedad. Los límites elegantes no se imponen con dureza, se expresan con serenidad. La fuerza que nace del control no necesita volumen. Decir, prefiero no hablar de eso, sin justificarte ni ofender, es una muestra de maestría emocional. Es el equilibrio entre la firmeza del carácter y la suavidad del trato. No buscas dominar, buscas preservar, y en ese acto discreto te vuelves respetable. Séneca advertía que no todo lo que se ofrece debe ser aceptado. El sabio no teme decepcionar a quien exige lo que no puede dar, porque sabe que agradar a todos es traicionarse. Los límites elegantes no se trazan contra los demás, sino a favor de tu integridad. Son el recordatorio de que no tienes que explicarlo todo, ni justificar cada decisión. El respeto no se mendiga, se proyecta. Hay una falsa idea de que amar es permitirlo todo, pero el amor, sin límites, se convierte en servidumbre. El estoico ama desde la libertad, no desde la fusión. Entiende que dar sin medida no es virtud, es pérdida. Y que proteger tu espacio no significa cerrar el corazón, sino mantenerlo limpio de resentimiento. Quien da sin control termina vaciándose. Quien pone límites con elegancia puede seguir dando sin agotarse. El límite elegante también se aplica al diálogo. No necesitas entrar en todas las conversaciones, ni participar en cada conflicto. La mayoría de los debates no buscan comprensión, sino validación. Y el sabio no se presta para eso. Epicteto aconsejaba evitar las discusiones donde la verdad no es el objetivo, sino la victoria, porque en ese terreno, incluso si ganas, pierdes. El límite en la palabra también es una forma de templanza. Practicar los límites elegantes no significa aislarte, significa elegir desde dónde compartes. No todo lo que sientes merece ser expuesto, no toda cercanía es saludable. El sabio se muestra sin desbordarse. Habla con claridad, pero no con exceso. La transparencia sin prudencia se convierte en vulnerabilidad innecesaria. Y el alma estoica no teme mostrarse, pero elige hacerlo solo ante quienes saben cuidar el silencio que la rodea. Marco Aurelio lo comprendió profundamente. La tranquilidad viene de no depender de lo que no puedes controlar. Tus límites son la frontera entre lo que puedes y no puedes manejar. No puedes controlar las expectativas de los demás, pero sí cuánto de ti entregas a ellas. No puedes evitar que alguien te cuestione, pero sí decidir si su opinión entra en tu mente o se queda fuera. Ese filtro es lo que distingue la serenidad del caos. Poner límites no es un acto frío, es un acto de amor, porque te permite sostener tu energía para ofrecerla de forma más pura. Cuando dices no a lo que te drena, estás diciendo sí a lo que te construye. Y esa coherencia se siente. Las personas pueden no entenderlo al principio, pero la respetan, porque el respeto nace del ejemplo, no de la explicación. Epicteto comparaba la mente con un jardín. Si no vigilas quién entra, pronto lo que florecía se marchita. Tus límites son la cerca que protege tu serenidad de la invasión del ruido ajeno. No necesitas un muro alto, basta con una puerta clara. No todos deben pasar, algunos solo deben ser vistos desde lejos. Y eso no te hace cruel, te hace sabio. Los límites elegantes también tienen que ver con el tiempo. Saber cuándo retirarte de una conversación, de una relación, de una idea. El sabio no teme dejar espacios vacíos, sabe que la ausencia puede ser más digna que la insistencia. A veces, el acto más poderoso no es quedarse, sino irse sin resentimiento. Y hacerlo en silencio. Séneca decía, el que mucho promete, mucho se ata. Los límites elegantes también consisten en prometer menos y cumplir mejor. En no sobrecargarte con compromisos que solo alimentan el ego de ser necesario, porque cada vez que dices sí a algo que no deseas, le estás diciendo no a tu propia paz. La integridad comienza con el valor de elegir con honestidad. No necesitas defender tus límites, solo vivirlos. La gente que no respeta tu no es la misma que se beneficiaba de tu sí sin gratitud. No debes convencerlos, solo recordar que no todos están preparados para tu calma. Y no pasa nada. La elegancia del límite está en la ausencia de drama. En mirar con serenidad y decir, esto no me sirve y está bien. Marco Aurelio enseñaba que
La mejor manera de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. En el contexto de los límites, significa que no necesitas levantar la voz ni responder con la misma intensidad. Tu dignidad no depende de que el otro entienda, sino de que tú no pierdas el control. Cada límite puesto con calma es una declaración silenciosa de fortaleza. El límite elegante también es una lección para ti. No se trata solo de decir no a los demás, sino de decírtelo a ti mismo. No a los pensamientos obsesivos, no a la autocrítica destructiva, no a la culpa innecesaria. El dominio comienza dentro. No puedes exigir respeto si no te respetas en tu propio diálogo interno. El límite más importante es el que trazas frente a tu mente cuando intentas sabotearte. Practicar los límites elegantes es un camino, no una técnica. Al principio dolerá. Te sentirás culpable por no complacer, por no responder, por no explicar. Pero cada vez que te mantienes firme desde la calma, la culpa se transforma en respeto. Y el respeto, en libertad. Es el precio de vivir en coherencia, menos aprobación externa, más paz interna. Epicteto tenía razón cuando decía que ningún hombre es libre si no se gobierna a sí mismo. Los límites elegantes son la manifestación práctica de ese gobierno. No mandas sobre otros, mandas sobre tu espacio. Y en ese autogobierno silencioso está la semilla de toda grandeza. Porque el sabio no teme cerrar una puerta. Sabe que lo que es para él no necesita ser forzado, que lo que debe quedarse, se queda incluso cuando no lo retienes, y que lo que se va, libera espacio para lo que debe llegar. Decir, prefiero no hablar de eso, no es una evasión, es una afirmación de libertad. Es la calma de quien ya no necesita demostrar nada, de quien ha comprendido que la dignidad se sostiene mejor en el silencio que en la explicación. Y cuando alcanzas ese punto, cuando tus límites ya no se levantan desde el miedo, sino desde la claridad, descubres algo profundo, que poner límites no aleja a los demás, solo aleja a quienes nunca supieron acercarse con respeto, y lo que queda, lo que permanece, es lo que realmente vale. Séptimo principio estoico, la pausa estratégica. Lo pensaré. 3 palabras que, bien usadas, revelan más fuerza que cualquier respuesta inmediata. Porque quien sabe detenerse antes de hablar, decidir o reaccionar, demuestra un dominio que pocos poseen. La pausa estratégica no es indecisión, es sabiduría en movimiento. Es el momento invisible donde el alma consulta a la razón antes de ceder al impulso. Y en ese espacio de silencio meditado se juega gran parte del destino de una persona. Vivimos en una era de urgencia constante. Todo debe resolverse ya. Todo debe responderse en segundos. Todo parece tener fecha de caducidad emocional. Pero el sabio sabe que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Que la prisa pertenece al miedo y la calma pertenece al dominio. Cuando alguien te dice, piénsalo rápido, el estoico sonríe en silencio, porque entiende que lo valioso resiste la espera. Epicteto enseñaba que, quien se precipita, tropieza con su propio impulso. No hay peor consejero que la ansiedad. Por eso, la pausa no es pérdida de tiempo, es inversión de claridad. Es el acto de afirmar, no seré esclavo del instante. La mente estoica sabe que toda emoción intensa, ya sea deseo, ira o entusiasmo, distorsiona la percepción. Lo que hoy parece urgente, mañana se disuelve. Lo que hoy parece imprescindible, mañana revela su trivialidad. Marco Aurelio lo sabía bien. Tómate un momento antes de reaccionar. Pregúntate si eso que te perturba será importante mañana. Esa es la esencia de la pausa estratégica. No se trata de frialdad, sino de sabiduría aplicada. De entender que la vida no se gana corriendo, sino discerniendo. Hay una elegancia invisible en quien no se apura. Su calma desconcierta. Su silencio provoca. Porque el mundo está acostumbrado a la respuesta inmediata, a la validación constante. Cuando alguien dice, lo pensaré, altera el ritmo del juego, recupera el control del tiempo. Y en el terreno de las relaciones, de las decisiones o de los conflictos, quien controla el tiempo, controla la energía. La pausa estratégica es un espacio de poder, no porque manipule, sino porque observa. Mientras los demás reaccionan, tú miras. Mientras otros se justifican, tú evalúas. Mientras el ruido externo exige una respuesta, tú dejas que la claridad llegue sola. Y cuando hablas, cada palabra pesa más, porque ha nacido de la reflexión y no del reflejo. Séneca afirmaba que
Nada se pierde con esperar, salvo la impaciencia. La pausa estratégica no es pasividad, es precisión. Es aprender a distinguir entre el momento de actuar y el momento de observar. Y esa distinción marca la diferencia entre el sabio y el impulsivo. Piensa en las veces que respondiste rápido solo para no parecer indiferente. En las ocasiones en que dijiste sí por miedo a perder algo o no por orgullo. La pausa te habría protegido. Porque en ese intervalo donde respiras antes de hablar, puedes ver con más claridad tus verdaderas motivaciones. Epicteto insistía en que la mente debía entrenarse como el cuerpo. Así como no se lanza el brazo sin técnica, no debe lanzarse una palabra sin razón. Cada pausa es un entrenamiento, una repetición más en el gimnasio de la conciencia. Al principio duele, porque el ego quiere dominar la escena, pero con práctica, la pausa se vuelve natural. El estoico entiende que no todo lo que se siente debe expresarse, que no todo pensamiento merece voz, que la emoción, si no se asienta, se convierte en error. Por eso, en cada conversación tensa, en cada decisión crucial, el sabio busca su respiración, no por superstición, sino porque el aire le devuelve el control. Marco Aurelio practicaba la pausa incluso en la guerra. En medio de los informes y las urgencias, pedía un instante para escribir. No como escapatoria, sino como anclaje. Necesitaba recordar que su mente debía gobernar antes que su espada. Esa costumbre lo salvó de innumerables errores. Porque la pausa, cuando se convierte en hábito, protege incluso en el caos. En la vida cotidiana, la pausa estratégica puede parecer un lujo, pero en realidad es una forma de respeto, hacia ti, hacia el otro y hacia la verdad. Porque responder sin pensar es responder desde la herida, no desde la razón. Y cada vez que eliges callar un segundo más, eliges construir en lugar de destruir. Séneca lo decía sin adornos. Las palabras deben ser como las monedas, valiosas y escasas. La pausa es la ceca donde se acuñan esas monedas. Cada segundo de silencio antes de hablar purifica tu intención. Te permite eliminar el exceso, la defensa, la vanidad. Cuando finalmente hablas, tus palabras no buscan ganar, buscan aportar. Hay poder en el ritmo pausado. Quien no se apura transmite estabilidad. Su presencia da la sensación de que el tiempo se ralentiza a su alrededor. Y esa sensación es magnética. En los vínculos personales, en los negocios, en la vida misma, la calma genera confianza, porque el que no reacciona enseguida demuestra que no está condicionado, que su eje no depende del estímulo externo, sino de su propio discernimiento. La pausa estratégica también enseña humildad, porque en ese breve silencio admites que no lo sabes todo, que puedes pensar mejor, que vale la pena observar antes de decidir. Y esa humildad te protege del error. No necesitas tener la respuesta al instante, necesitas tener la respuesta correcta. Epicteto advertía, cuando hables, que tus palabras sean mejores que el silencio. Si no puedes mejorar el silencio, espera. Esa espera no es pasividad, es cultivo. En el silencio crece la comprensión, se decanta la emoción y se afina la intención. Cada pausa que eliges es una semilla de sabiduría. La sociedad te empuja a responder rápido porque teme a la pausa. El silencio incomoda a quien no tiene dominio de sí mismo, pero el estoico ama ese silencio, porque en él se reencuentra con su centro. En la pausa, el alma se limpia del ruido y la mente recupera perspectiva. En las discusiones, la pausa puede ser más poderosa que cualquier argumento. Quien no responde a la provocación enseña sin palabras que el dominio no está en vencer, sino en conservar la paz. A veces, callar no es rendirse, es enseñar que no todo merece tu energía. La pausa estratégica es, en muchos casos, la respuesta más elegante. Marco Aurelio reflexionaba, lo que impide la acción, adelanta la acción. La pausa no es obstáculo, es impulso redirigido. Es el instante donde el fuego se convierte en luz. En ese momento, lo que era reacción se transforma en claridad. Por eso, los sabios no son lentos, son precisos. Practicar la pausa estratégica transforma tu energía. Te vuelve menos predecible, más observador, más profundo. Dejas de hablar por impulso y comienzas a escuchar con intención. Descubres matices que antes ignorabas. Aprendes a reconocer cuando el otro busca comprensión o simplemente atención. Tu discernimiento se agudiza y con él, tu poder. La pausa también te enseña a convivir con la incomodidad, a no huir del vacío entre una pregunta y una respuesta.
Ese espacio es donde crece tu dominio emocional. El alma impaciente quiere llenar el silencio. La mente entrenada lo habita. En ese habitar surge una confianza distinta, la confianza en ti. Porque quien puede detenerse antes de reaccionar, puede cambiar el curso de su destino. No es una exageración. Cada pausa ha evitado guerras, separaciones, renuncias y errores irreparables. Detrás de muchas vidas arruinadas hay un impulso no contenido. Detrás de cada sabio hay una pausa elegida. El estoico sabe que la pausa no es la ausencia de acción, sino la acción más refinada. Es la decisión de observar antes de decidir, de sentir antes de hablar, de comprender antes de juzgar. Es la manifestación más clara de la inteligencia emocional, el dominio del tiempo interior. Cuando alguien te presione para responder rápido, sonríe, respira. Recuerda que la prisa es el disfraz del miedo, y tú ya no actúas desde el miedo, sino desde la claridad. Lo pensaré no es una excusa, es una frontera. Es la manera más sencilla de recordarle al mundo que tu mente no se alquila al apuro ajeno. Y cuando aprendes a vivir así, cuando la pausa se convierte en tu ritmo natural, tu vida entera cambia de tono. Ya no eres el que corre detrás de las respuestas, eres el que las deja venir. Porque el silencio bien administrado no es vacío, es poder en reposo. Y quien domina su pausa, domina su destino. Octavo principio estoico, la presencia atenta. Mira con atención, no con intención. Esa es la diferencia entre conectar y controlar. Quien mira con intención busca obtener algo. Aprobación, interés, respuesta. Quien mira con atención simplemente está. La atención pura es un estado raro, casi sagrado. Es una forma de amor sin deseo, de interés sin ansiedad, de energía sin apropiación. Y es, paradójicamente, una de las virtudes más olvidadas del mundo moderno. El ser humano ya no mira, escanea, no escucha, espera su turno para hablar. No está presente, sino distraído en una red invisible de pensamientos, pantallas y recuerdos. Pero el estoico entiende que sin presencia no hay vida, solo ruido. Marco Aurelio lo escribió como una plegaria para sí mismo. Concentra cada acto como si fuera el último de tu vida. No lo decía con dramatismo, sino con profundidad. Estar presente es una forma de eternidad. Convierte lo cotidiano en trascendencia. La presencia atenta es el arte de volver a habitar el momento, de sentir el peso de una mirada, la textura de una palabra, la temperatura de un silencio. Es observar sin interpretar, sin adelantarte, sin querer que el instante sea distinto. Es dejar que la realidad se exprese antes de intervenir. Y eso, aunque parezca sencillo, requiere un nivel de dominio que solo la práctica otorga. Epicteto lo enseñaba desde la humildad de un esclavo que observaba el mundo con lucidez. No te perturba lo que ves, sino lo que interpretas de lo que ves. La atención estoica no se contamina con suposiciones. Aprende a mirar lo que es, no lo que desea que sea, porque el alma distraída no vive el presente, lo comenta, y al comentarlo, lo pierde. Cuando estás realmente atento, tu energía cambia. La gente lo siente. No necesitas decir mucho. Basta con tu forma de mirar. Tu calma se vuelve un lenguaje. En un mundo donde todos compiten por hablar, el que sabe escuchar se vuelve magnético. No por misterio, sino por presencia. Hay una historia sobre Sócrates que lo ilustra con perfección. Un joven le preguntó cómo podía volverse más sabio. Sócrates lo llevó al río, lo hundió bajo el agua y lo mantuvo allí unos segundos más de lo soportable. Cuando el joven salió jadeando, el filósofo le dijo: cuando desees aprender tanto como deseabas respirar, entonces aprenderás. La atención es eso. Respirar con el alma entera. Estar tan comprometido con el presente que el resto del mundo se desvanece. La mayoría de las personas no presta atención, juzga. Juzga mientras escucha, planifica su respuesta mientras el otro habla, compara lo que oye con su propia historia. Pero la atención estoica no es intelectual, es moral. Escuchar con atención es un acto de respeto. Significa decirle al otro: tu existencia merece este momento completo de mi mente. Séneca advertía: el que está en todas partes, no está en ninguna. La mente dispersa no encuentra paz porque se reparte en 1000 direcciones. Estar presente es una forma de renuncia. Renuncias a lo que no ocurre ahora. Y esa renuncia libera. Porque mientras persigues lo que fue o lo que será,
El presente, el único espacio real de poder, se te escapa entre los dedos. La presencia atenta no exige concentración tensa, exige entrega tranquila. No es una disciplina militar, sino una disposición serena. Implica dejar de luchar con el momento, aceptar su imperfección y su fugacidad. Estar ahí, aunque duela, aunque no entiendas, aunque no haya nada que decir, porque incluso en el silencio incómodo hay información, incluso en la espera hay lección. Marco Aurelio practicaba la atención como un ritual espiritual. Cada amanecer se recordaba a sí mismo que el día sería difícil, que habría ingratitud, impaciencia y deshonestidad, pero añadía algo esencial. Aún así, no permitiré que me arranquen la atención a lo que depende de mí. Era su manera de blindar su mente del caos externo. Estar presente no es ignorar el mundo, es permanecer consciente dentro de él. El estoico observa, no absorbe, participa sin perder su eje, escucha sin confundirse con la emoción ajena. Su atención es como un espejo de agua, refleja sin retener, y en ese reflejo, el otro se ve con claridad. Por eso, quien está realmente presente se convierte en un refugio, porque su calma no juzga, solo comprende. Epicteto decía que, si quieres ser invencible, no te involucres en lo que no depende de ti. Y nada depende menos de ti que los pensamientos del otro, sus reacciones o sus interpretaciones. Pero sí depende de ti tu capacidad de atención, tu forma de estar. La presencia es la frontera invisible entre la serenidad y la confusión. En las relaciones humanas, la atención auténtica es más rara que el amor. Muchos dicen amar, pocos saben mirar. Porque mirar sin exigencia es aceptar, y aceptar sin poseer es respetar. La atención es el preludio de la libertad emocional. Cuando aprendes a mirar al otro sin querer cambiarlo, tu amor se vuelve sabio. La presencia atenta también es una forma de autoconocimiento. Cuando estás plenamente presente, descubres el ruido que habita en ti. Notas tus pensamientos, tus impulsos, tus juicios automáticos. La atención se convierte en espejo, y lo que ves a veces duele, pero ese dolor es purificación, revela lo que aún no dominas. En la práctica estoica, la atención no se limita al diálogo, está en todo, en la comida, en la respiración, en el caminar, en el pensar. Cada acto cotidiano puede convertirse en una meditación si lo haces con presencia. Comer sin mirar el teléfono, respirar sin prisa, caminar sin destino. Esas pequeñas cosas son entrenamientos de dominio. Porque quien domina el instante, domina su vida. La distracción es la enfermedad del alma moderna. Y su cura no está en aislarte, sino en observarte. No en apagar el mundo, sino en aprender a no disolverte en él. La atención estoica no huye del ruido, lo atraviesa con serenidad. Porque el sabio no busca silencio externo, busca silencio interior. Séneca aconsejaba practicar la atención escribiendo al final del día 3 preguntas. ¿En qué momento me perdí de mí mismo? ¿Qué conversación me sacó de mi centro? ¿Dónde logré estar completamente presente? Esa autoobservación constante convierte la atención en hábito, y el hábito en carácter. El mundo moderno glorifica la multitarea, pero el alma humana fue hecha para la unidad. Estar en un solo acto a la vez es una forma de respeto hacia la vida, y también una forma de rebeldía contra la dispersión colectiva. Porque cada instante en el que estás realmente presente es un acto de resistencia contra la superficialidad. Marco Aurelio entendió que la atención era una forma de amor hacia el cosmos. Ama lo que te ocurre, porque eso es la vida. Amar lo que ocurre implica verlo, y verlo implica estar. El sabio no espera circunstancias perfectas para concentrarse. Convierte lo imperfecto en objeto de contemplación. Ve belleza incluso en la dificultad. La atención no se puede fingir. El cuerpo la traiciona. Los ojos revelan si la mente está en otro lugar. La voz cambia cuando hay presencia real. Por eso, cuando alguien te escucha de verdad, lo sabes. No por lo que dice, sino por cómo te mira. Esa es la magia de la atención estoica. Su poder es invisible, pero innegable. Practicar la presencia atenta transforma tus vínculos. Las conversaciones se vuelven más profundas, las decisiones más sabias, la vida más lenta y plena. Porque ya no reaccionas, respondes. Ya no sobrevives al tiempo, lo habitas. Y quien habita su tiempo, ya no envejece, madura. Estar presente no siempre será cómodo.
A veces significará sostener el dolor sin escapar, mirar el conflicto sin distraerte, aceptar la incertidumbre sin buscar evasión. Pero esa incomodidad es crecimiento. Cada instante que eliges permanecer en lugar de huir fortalece tu carácter. El estoico no persigue la calma, la encarna, y esa calma nace de la atención. Porque cuando realmente ves el mundo tal como es, desaparece la necesidad de cambiarlo todo. Comprendes que la vida no necesita tus correcciones, solo tu presencia lúcida. Epicteto decía, no hay mayor ceguera que la del que no quiere ver. Pero tú ya no estás ciego. Has aprendido a mirar. Has dejado de usar los ojos para confirmar tus creencias y has empezado a usarlos para descubrir. Esa transición es el inicio de la sabiduría. La presencia atenta no te promete ausencia de dolor, pero sí te promete claridad. Y la claridad, cuando se sostiene, es poder. Poder para discernir, para actuar, para amar sin depender. Así que míralo todo con la calma del sabio. No con la prisa del que teme perder, sino con la serenidad del que sabe que todo lo que importa ocurre aquí, en este instante. Porque la vida no está esperándote en otro lugar, está justo donde estás ahora, esperando que la mires de verdad. Y cuando logres hacerlo, cuando tu mirada deje de querer y empiece a comprender, descubrirás el secreto que transforma toda existencia, que el mundo no te pertenece, pero tú sí puedes pertenecerle al momento. Noveno principio estoico, la aceptación madura. Tienes derecho a pensarlo así. Pocas frases reflejan tanto dominio interior, porque quien puede decirlas sin ironía ni resentimiento ha cruzado la frontera del ego y ha entrado en el territorio de la libertad emocional. Aceptar no es rendirse, es comprender. Es ver la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo que simplemente es. Y esa comprensión es la base de toda paz duradera. La aceptación madura no nace del conformismo, sino del discernimiento. No es resignación ni debilidad, sino fortaleza silenciosa. El estoico entiende que luchar contra la realidad es una guerra perdida, porque la realidad no se mueve por capricho, sino por ley. Epicteto lo resumió con precisión. No busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. Esa frase no enseña pasividad, enseña sabiduría, porque lo que aceptas te libera. Lo que resistes te persigue. El alma humana sufre más por la negación que por el dolor mismo. El rechazo de lo que es crea fricción, y esa fricción se convierte en ruido mental. Nos decimos, esto no debería pasar, no puede ser, ¿por qué a mí? Pero el estoico sabe que la realidad no consulta opiniones. El universo no se detiene para pedir permiso antes de enseñarte algo. Todo lo que ocurre, lo justo y lo injusto, lo dulce y lo amargo, tiene un propósito pedagógico. Aceptar ese propósito no es debilidad, es inteligencia espiritual. Séneca escribió, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Esa es la ley invisible que rige el alma del sabio. No es que el destino sea cruel, es que la resistencia lo hace parecerlo. Quien acepta con serenidad, convierte la herida en puerta. Quien se resiste, convierte la puerta en muro. La aceptación madura consiste en abrir los ojos, incluso cuando duele la luz. Marco Aurelio lo comprendió con una lucidez que aún asombra. Ama lo que te ocurre, porque eso también fue tejido para ti. No es un mandato a amar el sufrimiento, sino a reconocer que hay un orden oculto en lo que parece caos, que incluso lo que hoy te hiere puede ser con el tiempo la causa de tu transformación. Aceptar no significa aplaudir lo que pasa, sino dejar de pelear con lo inevitable. En la vida cotidiana, esta sabiduría se pone a prueba constantemente. Una conversación que termina mal, un amor que no corresponde, un proyecto que fracasa. La reacción natural es el rechazo. Esto no debería haber pasado. Pero la aceptación madura no pregunta por qué, pregunta ¿para qué? Ese simple cambio de enfoque convierte el dolor en maestro. Epicteto decía que la clave de la serenidad es distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Aceptar lo que no depende de ti no significa ser indiferente, sino redirigir tu energía hacia lo que sí puedes hacer. Tu actitud, tu pensamiento, tu respuesta. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Esa es la metáfora de la aceptación estoica, navegar con inteligencia en lugar de pelear con el mar. La aceptación madura no es frialdad emocional, es amor a la verdad. Es mirar la vida sin maquillarla,
sin historias, sin excusas, sin dramatismo. Es decir, esto es lo que hay, y a partir de aquí, decido. Esa decisión es el punto donde el sufrimiento se convierte en poder, porque la claridad no evita el dolor, pero lo vuelve útil. Imagina a alguien que pierde algo que ama. Su mente lucha, busca explicaciones, se culpa al otro, al destino, al tiempo, pero llega un instante en que el alma, agotada, se rinde a la evidencia. Y en esa rendición, paradójicamente, aparece la paz. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no hay resistencia. Aceptar no cura la herida, pero detiene la hemorragia. Marco Aurelio, que perdió hijos, amigos y batallas, comprendió que la serenidad no viene de cambiar el mundo, sino de cambiar la mirada. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. El sabio no niega el dolor, lo estudia. No dice, no me afecta, dice, no me domina. La diferencia es sutil, pero decisiva. La aceptación madura también tiene un rostro moral. Aceptar que otros piensen distinto no significa ceder tu verdad, sino respetar la suya. Decir, tienes derecho a pensarlo así, es reconocer que el mundo no gira alrededor de tu criterio. Es un acto de humildad intelectual y de fuerza interior, porque solo quien está seguro de sí mismo puede dejar de necesitar que los demás coincidan con él. Epicteto advertía, no intentes convencer al necio, enséñale con tu ejemplo. Aceptar que no puedes cambiar la mente ajena es un signo de sabiduría práctica. No todos están listos para entenderte, y eso está bien. El estoico no impone su visión, la encarna. Porque la verdad no se predica, se demuestra con serenidad. Aceptar no es permitir injusticia, es actuar desde la lucidez, no desde la ira. La aceptación madura no paraliza, ordena. Te permite responder con claridad, en lugar de reaccionar con rabia. Cuando aceptas que algo duele, puedes repararlo. Pero mientras lo niegues, solo lo perpetúas. Séneca aconsejaba observar la vida como un escenario donde no eliges el guión, pero sí cómo interpretas tu papel. Si la escena es trágica, que tu actuación sea digna. Si es cómica, que sea sincera. El sabio no se obsesiona con el papel que le toca, se concentra en actuarlo con virtud. Esa es la forma más pura de aceptación, hacerlo mejor con lo que tienes. La mente inmadura confunde aceptación con impotencia, pero aceptar no es rendirse, es alinearse con la realidad para actuar con eficacia. Solo cuando aceptas el terreno puedes jugar el partido con inteligencia. El que se queja del campo, del clima o del árbitro, ya ha perdido. El estoico no se queja, se adapta. Y esa adaptabilidad, sostenida en calma, es la fuente de su poder. Hay una libertad inmensa en dejar que los demás piensen como quieran. No necesitas convencer, ni corregir, ni defenderte todo el tiempo. La aceptación madura consiste en comprender que el desacuerdo no es una amenaza, es parte del orden natural. Querer que todos te entiendan es una forma de vanidad, aceptar que algunos no lo harán es una forma de sabiduría. Marco Aurelio también escribió, el universo es cambio, la vida es opinión. Lo que hoy te duele, mañana te formará. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser dirección. La aceptación madura consiste en confiar en ese proceso incluso cuando no entiendes el mapa. No necesitas ver el camino completo, basta con dar el siguiente paso con serenidad. Epicteto recordaba a sus discípulos, cuando algo suceda, di solo, así lo quiso la naturaleza. No con resignación, sino con reverencia. Porque el sabio no ve casualidad, ve coherencia. Lo que ocurre, ocurre como debe. Y el arte de vivir consiste en aprender a moverte con ese flujo, sin convertirlo en enemigo. Aceptar no es dejar de sentir, sino dejar de sufrir por lo que sientes. Es permitir que el dolor pase a través de ti sin construir un altar a su sombra. Es saber que no necesitas ganar cada batalla mental para estar en paz. Es comprender que, aunque no tengas control sobre el mundo, sí tienes poder sobre tu respuesta. Cuando alcanzas ese punto, algo cambia para siempre. Los ruidos externos pierden fuerza. Las críticas se disuelven. Las decepciones se vuelven lecciones. Ya no vives reaccionando, sino observando. Ya no te desgasta lo inevitable, porque has aprendido a ver su lugar en el orden mayor. La aceptación madura no promete felicidad inmediata,
promete libertad. Libertad del drama, de la expectativa, del control. Y esa libertad, cuando se sostiene, se convierte en paz. No una paz ingenua, sino lúcida. Una paz que no depende del silencio del mundo, sino del equilibrio interior. Porque al final, aceptar no es decir, esto me gusta, sino, esto es. Y desde ese punto, decidir cómo vivirlo con dignidad. Y cuando logras hacerlo, cuando puedes mirar al mundo y decir con serenidad, tienes derecho a pensarlo así, esto debía pasar así, no todo depende de mí. Entonces descubres el secreto más poderoso del alma estoica, que la verdadera fortaleza no está en resistir el flujo de la vida, sino en fluir con él, sin perderte. 10º principio estoico, el desapego verbal. No todo lo que callo me duele. Esa frase encierra una de las verdades más difíciles de practicar. No todo silencio es vacío, ni toda palabra es poder. Vivimos en una era donde se confunde expresión con autenticidad, donde la gente cree que hablar siempre libera y callar siempre reprime. Pero el sabio sabe que la palabra mal administrada puede ser una fuga de energía, que decirlo todo no te hace transparente, te hace vulnerable, que el dominio comienza cuando aprendes a discernir qué merece voz y qué debe reposar en silencio. El desapego verbal no es frialdad, es maestría, es entender que cada palabra pronunciada tiene un precio y que no todo merece tu voz. Epicteto lo decía con claridad: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. El estoico no se calla por miedo, sino por conciencia. Su silencio no es pasividad, es selección. Sabe que no toda verdad necesita ser dicha, y que la palabra más sabia a veces es la que no se pronuncia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: no desperdicies palabras en quien no puede recibirlas. Esa advertencia es más vigente que nunca. ¿Cuántas veces has intentado explicar tu punto, defender tu intención, aclarar un malentendido, solo para terminar exhausto y malinterpretado? No porque no tuvieras razón, sino porque la otra mente no estaba lista para comprender. El sabio no se desgasta en convencer. Comprende que el silencio también comunica, y que muchas veces comunica mejor. El desapego verbal consiste en soltar la necesidad de respuesta, en dejar de correr detrás del entendimiento ajeno, en reconocer que el valor de tus palabras no depende de la reacción del otro, sino de la pureza de tu intención. Cuando hablas desde la serenidad, incluso si no te entienden, tu energía permanece intacta. Pero cuando hablas desde la ansiedad, aunque tengas razón, te vacías. Séneca advertía: el que habla mucho a menudo hiere su causa, porque la palabra excesiva nace de la inseguridad. Quien confía en sí mismo no necesita llenar el aire. Habla poco, pero cuando lo hace, cada frase tiene peso. Su voz no busca convencer, busca resonar, y esa diferencia es lo que separa al sabio del hablador. El desapego verbal también implica no tomarte como personal el silencio ajeno. El ego interpreta el callar del otro como desinterés, desprecio o frialdad. Pero la mente madura entiende que el silencio puede ser respeto, reflexión o simplemente el espacio que el alma necesita para procesar. No todo lo que no se dice es indiferencia. A veces, el silencio es la forma más honesta de cuidar lo que aún no puede expresarse sin dañar. El estoico aprende a leer entre palabras. Entiende que la comunicación real ocurre más allá del sonido. Un gesto, una pausa, una mirada, pueden contener más verdad que 1000 discursos. El desapego verbal es también aprender ese lenguaje sutil, no reaccionar al tono, sino a la intención, no responder a la provocación, sino a la verdad que subyace detrás del ruido. Epicteto lo enseñaba a sus discípulos cuando les decía: no discutas con quien busca vencer, discute solo con quien busca entender. Es inútil poner palabras donde el propósito no es la comprensión, sino el control. Por eso, el sabio se retira de los debates donde el ego domina. No huye, se eleva. Entiende que no hay victoria en convencer a quien no escucha. El desapego verbal no significa distanciarse emocionalmente, sino emocionalmente gobernarse. Significa no ser esclavo de la necesidad de tener la última palabra. No reaccionar ante cada comentario, cada crítica, cada provocación. Porque el alma que reacciona a todo no está en paz, está en guardia, y vivir a la defensiva es vivir agotado. Séneca decía que la ira es un breve estado de locura. En esa locura verbal se pierden amistades, amores, oportunidades y respeto. Una palabra dicha sin dominio
puede deshacer años de calma. Por eso, el estoico mide antes de hablar, no porque tema equivocarse, sino porque valora su paz más que su orgullo. Marco Aurelio practicaba este principio en sus días más difíciles. Cuando era emperador, soportaba críticas, traiciones y presiones constantes. Sin embargo, prefería callar antes que reaccionar con ira. Escribía: no respondas a la ofensa con otra ofensa, deja que el tiempo sea tu argumento. El tiempo para el sabio es la voz que no necesita gritar. El desapego verbal es también un acto de elegancia, porque quien no necesita defenderse todo el tiempo demuestra que su valor no depende de la aprobación externa. Su silencio no es vacío, es contención. El alma fuerte no calla por miedo, calla porque ha aprendido que la verdad no necesita ser explicada 1000 veces. Solo se afirma una vez, y después se vive. Cuando alguien te acuse injustamente, te provoque o te juzgue, recuerda esto: tu reacción será usada en tu contra, pero tu silencio será tu protección. El silencio del sabio no es cobardía, es estrategia. Es el refugio del alma que sabe que no todo merece una réplica. Epicteto lo resumía así: no puedes controlar las palabras de los otros, pero sí el eco que dejas en ti. Ese eco es tu responsabilidad. Si dejas que las palabras ajenas entren sin filtro, vivirás en tormenta. Si las observas pasar como viento sobre la superficie del agua, tu serenidad permanecerá intacta. El desapego verbal también implica soltar la compulsión de explicar tus límites, tus decisiones, tus emociones. La gente que te respeta no necesita justificaciones. La que no lo hace, no las entenderá. A veces, el silencio es la respuesta más contundente, porque obliga al otro a enfrentarse con su propia interpretación. Séneca enseñaba que el sabio se basta con su conciencia, no con la opinión ajena, y eso incluye la manera de comunicarse. No necesitas probar que tienes razón, necesitas vivir de modo que la razón se note. El ejemplo silencioso tiene una fuerza que ningún argumento puede igualar. El desapego verbal también es un acto de compasión, porque cuando no respondes con ira, no solo te salvas tú, le das al otro la oportunidad de verse reflejado en su propio ruido. El silencio es un espejo que devuelve lo que cada uno emite. Por eso, ante la provocación, el sabio calla, no porque sea indiferente, sino porque sabe que toda palabra lanzada desde la herida se convierte en arma. Marco Aurelio escribió: sé como la roca que el mar golpea constantemente y que permanece firme mientras la furia del agua se disuelve en torno a ella. El desapego verbal es esa roca, es la capacidad de soportar las olas sin convertirse en una de ellas. Practicarlo no es fácil. Al principio, el silencio duele. La mente exige defensa, el orgullo exige respuesta. Pero si resistes esa primera urgencia, algo dentro de ti se expande. Descubres que no necesitas reaccionar para mantener tu poder, que la fuerza no está en el ruido, sino en la calma, que la verdadera superioridad no se demuestra hablando, sino manteniendo la serenidad cuando todos gritan. Con el tiempo, el desapego verbal se convierte en un hábito. Aprendes a hablar menos, pero mejor, a elegir palabras que sanan, no que hieren, a usar el silencio como un instrumento, no como una cárcel. Cada frase dicha desde la calma pesa más que 100 lanzadas desde la rabia. Cada pausa se convierte en un signo de inteligencia emocional. Epicteto advertía: si te irrita cada roce, ¿cómo podrás pulirte? Cada provocación es una oportunidad de practicar el desapego verbal. Cada conversación difícil es un gimnasio para el alma. Y en ese entrenamiento silencioso, poco a poco, tu mente se fortalece. El sabio no teme el silencio, lo habita. Lo convierte en un espacio de observación, de limpieza interior. En su quietud, las cosas se acomodan solas. Lo que necesita ser dicho, nace naturalmente. Lo que no, se disuelve. El silencio deja de ser incomodidad y se transforma en refugio. Cuando logras eso, ya no buscas tener razón, buscas tener paz. Ya no necesitas hablar para afirmar quién eres, porque tu sola presencia lo comunica. El desapego verbal te convierte en una fuerza tranquila. Tus palabras se vuelven escasas, pero esenciales. Tus silencios, densos, pero llenos de significado. No todo lo que callo me duele, significa eso, que he aprendido a elegir mis batallas, mis palabras y mis silencios. Que ya no necesito responder para demostrar mi valor. Que el silencio, lejos de ser vacío, es la expresión más alta del dominio interior.
Y entonces ocurre algo curioso. El mundo empieza a escucharte más. Porque quien no habla por necesidad, cuando habla, todos callan. Ese es el poder invisible del desapego verbal. No conquista con ruido, sino con presencia. No impone, irradia. No persuade, inspira. Y en un mundo donde todos buscan ser oídos, tú serás recordado no por lo que dijiste, sino por la calma con la que supiste callar. Cuando el silencio se vuelve poder, hay un momento en la vida en que dejas de buscar fórmulas y comienzas a observar patrones. Descubres que la gente no se enamora de lo que dices, sino de lo que transmites cuando no dices nada. Que las palabras pueden cautivar por un instante, pero solo la energía sostenida deja huella. Entonces entiendes que el secreto no estaba en aprender a hablar, sino en aprender a callar sin ausentarte, a estar presente sin imponerte, a comunicar sin necesidad de ser aprobado. La verdadera atracción no nace de la estrategia, sino del equilibrio. No se trata de tener las frases correctas, sino el alma en orden. Porque la calma tiene un lenguaje invisible que el mundo reconoce aunque no lo entienda. Es ese gesto tranquilo, esa mirada serena, esa forma de respirar sin ansiedad, lo que vuelve irresistible a quien ha hecho las paces consigo mismo. El sabio no seduce, inspira. No conquista, refleja. No promete, demuestra. Su fuerza está en lo que no necesita. Por eso, cuando te conviertes en alguien en paz, las personas sienten curiosidad por ese silencio. Se acercan no porque las busques, sino porque perciben que en ti hay algo que no depende de ellas. Tu centro. Epicteto lo sabía cuando enseñaba que nadie es libre si depende del aplauso. La independencia emocional es la raíz del magnetismo humano. El estoico no busca validación porque su valor no fluctúa con las circunstancias. No necesita ser comprendido para estar completo. Y esa autosuficiencia no es arrogancia, es equilibrio. Es la tranquilidad de quien sabe que puede compartir sin perderse. Marco Aurelio escribía en su diario: tu poder está en tu mente, no en la mirada ajena. Esa frase resume todo el viaje que has hecho hasta aquí. Porque lo que atrae no es la apariencia, sino la armonía. La mente en calma ilumina el rostro, afina el gesto, suaviza la voz. Quien domina su ruido interior se vuelve presencia, y la presencia, en un mundo lleno de urgencia, es lujo. Lo que antes te desesperaba por controlar, ahora lo observas con distancia. Ya no temes el silencio, lo habitas. Ya no insistes, fluyes. Ya no esperas ser elegido, eliges tú. El desapego ha dejado de ser una pose para convertirse en tu modo natural de existir. Has comprendido que el dominio no es dureza, es suavidad sin miedo. Que la calma no es frialdad, es amor sin dependencia. La gente te percibirá distinto. Algunos se sentirán atraídos, otros amenazados. Porque la serenidad incomoda a quien vive de la reacción. Pero ese es el precio del dominio. Perder aprobación superficial para ganar respeto profundo. Ya no eres parte del ruido, eres el eco que permanece cuando el ruido cesa. Séneca decía: quien tiene dentro de sí un puerto tranquilo, no teme la tempestad. Ha construido ese puerto con cada límite, con cada pausa, con cada silencio. Has dejado de hablar para llenar vacíos, y has empezado a hablar solo para expandir verdad. Tu presencia ya no busca ser vista, busca ser útil. Y en ese punto, cuando ya no necesitas convencer a nadie, algo milagroso ocurre. El mundo empieza a escucharte de verdad. Porque la gente confía en quien no la persigue, respeta a quien no necesita, admira a quien está en paz. La serenidad se convierte en tu firma, en tu perfume invisible, en tu modo de conquistar sin tocar. La vida no se trata de acumular atención, sino de aprender a sostener la tuya, de no perderte en los ojos que te miran, ni en los oídos que te escuchan, de mantenerte fiel a tu centro incluso cuando el mundo te ofrece mil espejos, porque al final, todo lo que buscas afuera es una proyección de lo que no has reconocido dentro. El amor, el respeto, la admiración, llegan cuando ya no los necesitas, y no porque el universo castigue el deseo, sino porque recompensa la madurez. La calma es el filtro natural del alma, atrae lo que vibra con ella y aleja lo que aún no puede sostenerla. Por eso, cuando aprendes a no rogar, cuando dejas de explicar, cuando simplemente existes con dignidad, comienzas a vivir en sintonía con lo que es tuyo por frecuencia, no por esfuerzo. Habla solo si tus palabras son mejores que el silencio, enseñaba Epicteto.
Ahora entiendes el sentido completo de esa frase, porque ya no buscas llenar el silencio, lo honras. Ya no intentas impresionar, te expresas con propósito. Ya no temes ser malinterpretado, porque sabes que la comprensión profunda no se pide, se despierta. Y si algo has aprendido de este viaje, es que la mente serena atrae más que la lengua elocuente, que la mirada estable impacta más que cualquier discurso, que el alma tranquila se reconoce incluso a distancia, porque la calma, cuando es real, vibra más fuerte que el deseo. Así que a partir de ahora, no busques ser interesante, sé íntegro. No intentes impresionar, encarna tus principios. No llenes los silencios, habítalos. Porque quien domina su voz, domina su destino, y quien domina su silencio, domina su alma. Si algo dentro de ti sintió alivio al escuchar estas palabras, sigue ese impulso y síguenos. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Significa que no te conformas con sobrevivir, que estás dispuesto a pensar distinto, a sentir con más calma, a vivir con más intención. Hazlo ahora. Y comparte este mensaje con quien lo necesite. Porque cuando una mente se ilumina, inevitablemente alumbra a otra. Y recuerda, las palabras pueden atraer, pero solo el silencio sostiene. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible,